Gracias por seguir con nosotros en este matutino Su Mundo, y ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado de este día, que más bien ya es un amigo de este espacio. Estamos hablando del director general del Hemocentro, él es el doctor Pedro Singh. Le damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. Con él vamos a hablar interesantes temas, sobre todo ahora mismo, qué están haciendo con relación al tema del dengue, la demanda con relación a la sangre. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Halagado porque tengo ya varias casas, entre ellas está esta, claro, obviamente. Sí. Y a mí me fascina venir aquí porque las entrevistas son objetivas y tienen esa tendencia tan importante de orientar al pueblo, sobre todo los pobres que todavía están esperando por nosotros. A sus órdenes. Así es, José Tomás. ¿Cómo ha estado, doctor, la demanda, sobre todo de plaquetas, en estos días en que tenemos un incremento en los casos de dengue en la República Dominicana y vemos a cada momento la solicitud de plaquetas? ¿Cómo se ha estado desenvolviendo el Hemocentro Nacional? ¿Cuántas plaquetas le han sido solicitadas al Hemocentro Nacional y cuántas ha logrado entregar? Muy bien, al pueblo dominicano nosotros debemos explicarle primero qué son las plaquetas de manera simple. Las plaquetas forman parte como elemento, ¿no?, de la sangre y participan en la coagulación primaria. Cuando usted se está afeitando, por ejemplo, y se aprieta mucho, se le hace un puntito de sangre, por dentro van las plaquetas y la tapan. Entonces es un elemento importante. Bueno, con el dengue ocurre que a partir del tercer día las plaquetas comienzan a disminuir porque se forman anticuerpos que la combaten, que la destruyen. Y eso es pasajero. Ya al séptimo día comienza de la depresión, que la más de las veces, en la mayoría de los casos, llega a cerca de 40.000, 60.000, comienzan a incrementarse. ¿Qué quiero decir? Que digamos, normalmente un cuadro clínico de dengue va a disminuir las plaquetas, y eso no necesariamente quiere decir que usted tenga que usar las plaquetas en el paciente, porque el dengue tiene una clasificación de 3 pilares. El primero es el dengue simple, digamos. El segundo es el dengue con signos de alarma, sobre todo el dolor abdominal, el dolor en la barriga, para que la gente no entienda. Y el tercero ya es el dengue grave. Entonces, en el dengue grave ocurre lo que se llama la lesión del endotelio de una telita que cubre los vasos, y eso va a hacer que el paciente tenga sangrado que puede amenazar su vida, y las plaquetas siguen estrepitosamente bajando. En ese momento, en el dengue grave, en esa circunstancia, debemos utilizar plaquetas por aféresis. Dicho esto, el Hemocentro Nacional, del 18 de febrero hasta el día de hoy, hemos tenido 64 unidades de plaquetas que han sido indicadas por médicos y médicas. Ahora bien, en los últimos 3 meses, de 64 han correspondido 48. De esas 64, solo 15 han sido indicadas por los médicos porque tiene esta situación de dengue grave, de dengue con permeabilidad, que el líquido se acumula en los pulmones, el líquido se acumula en la barriga, en el abdomen, lo que llamamos ascitis los médicos, y además un potencial terrible de que vaya a sangrar. Y lamentablemente esos pacientes terminan en lo que se llama la falla de muchos órganos, es decir, el fallo multiorgánico. Entonces, allá de 64, solo 15 obedecen a una indicación médica por dengue grave. La mayoría ha sido por cáncer, sobre todo cuando se le coloca quimioterapia, que disminuye las plaquetas, sí, así como los blancos. Eso sí es cierto. Y los rojos, sí. Doctor, por ejemplo, ahora con este estado de emergencia que hay con relación al dengue, ¿cómo ha sido la demanda ya? Supongo la cantidad de solicitudes de personas buscando sangre, y en este caso plaqueta más bien, para aumentarle a su pariente.
Y me gustaría saber si, aprovechando ya la misma línea, si las personas han podido donar, han ido a donar tal vez de manera desinteresada para ayudar a estas personas que tienen un familiar con dengue. Miren, el pueblo dominicano históricamente ha sido solidario. Y ahí tenemos una historia hermosa, maravillosa. Cuando yo veo que la sala de espera está abarrotada de personas, yo siempre bajo y voy uno por uno preguntándole. Y eso es importante, cercano a la gente, porque las personas están muy preocupadas y hay que orientarlos. Entonces, ciertamente, en los últimos 2 meses sobre todo, la demanda de plaquetas por dengue grave se ha incrementado. Pero lo importante es que hemos tenido salida, siempre y cuando se lleve el donante, como decimos nosotros, para montarlo en la máquina, entonces ya tenemos los kits para hacerlo. Pero algo sobremanera importante es que las plaquetas en el Hemocentro son gratuitas y eso cuesta 27,000 pesos. Eso es caro, doctor. Y allá es totalmente gratuito. Ayer recibimos un testimonio de un joven profesional que fue con varios donantes de plaquetas. Su niña está muy malita, está grave, en una unidad de cuidado intensivo. Por dengue también. Por dengue. Y entonces nos decía, doctor, mire, ya yo lo coloqué en Instagram y en las redes. El trato del personal aquí en el Hemocentro es maravilloso. Uno viene con este dolor y las personas se preocupan tanto que eso es una especie de alivio. Y yo le decía, mira, sí, aquí tenemos un vínculo o relación laboral que es muy dinámica. Y lo principal aquí es estar al servicio de la gente, de nuestros usuarios. La sangre y cualquiera de sus componentes es una situación de mucha preocupación, la madre a veces grave, que está el paciente. Y entonces también debemos de llevar esa orientación a aquellos usuarios. Sería más bien cultura, como hacer esa cultura, esa educación de que donen, porque lastimosamente yo creo que no hay que esperar, ¿verdad?, que ocurra una tragedia, un accidente. O sea, yo creo que eso debe ser como una cultura del dominicano. Hay personas que, claro, que por su perfil tienen que donar cada tiempo, sí, pero el que no pueda ir donando, ¿verdad?, y tener como esa cultura, esa educación en el país. Tú has dado en la diana, en una palabrita que es clave, cultura. Nosotros no tenemos cultura de donación de sangre, como España, que la tasa es 26.8 por cada 1,000. Entonces aquí no la tenemos. Sin embargo, vamos a hablar de estadísticas. Las estadísticas forman parte importante, prioritaria, de cualquier investigación o de cualquier proceso. A ver, ya el censo dijo que nosotros somos 10.760.000 habitantes. Tú divides entre 3.5, que es un porcentaje de constante, y eso a su vez lo divide entre 12 y nos va a dar 256.000 unidades como demanda. Cuando tú le restas las 157.000 del año pasado colectadas, el déficit anda en 99 o 100.000. O sea que ha bajado de manera importante. ¿Cuál es el problema nuestro ahora? El problema nuestro ahora es convertir, como tú dices, la reposición con una estrategia, ¿verdad?, comunicacional tendente a crear la cultura, entre otras cosas, de donación voluntaria de sangre. Entonces nosotros debemos transitar de convertir esa reposición en voluntaria. Ahora mismo 83% es reposición y 18%. Cuando ingresamos al Hemocentro era 1%. Y estamos en 18. Estamos avanzando, pero no lo suficiente. Necesitamos el concurso de todos. Por ejemplo, el 17 y 18, recientemente, nosotros colectamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo 300 pintas. Pero, ¿por qué no hay, por ejemplo, o no sé si existe? Que es mucho. Claro, pero no han tratado, por ejemplo, este tema a nivel de las instituciones del Estado, por ejemplo, que se puedan integrar. No diría tal vez de manera obligatoria, porque donar es algo, es amor, es ¿verdad? Don, claro. Es un don, es como tú desprenderte, el poder ayudar al otro. Pero tal vez con el Estado, de que por ejemplo exista una integración con las mismas instituciones, con los
empleados públicos de que puedan ir y donar, tal vez con un furgón, un camión de allá mismo que se traslade allá cada cierto tiempo y los motive. Sí, eso lo hacemos. Tenemos 14 acuerdos. Ah, pero eso sí, claro, tenemos 14 acuerdos y tenemos 6 ministerios. Y, por ejemplo, me fascina mencionar que cuando fuimos al Ministerio de Industria y Comercio, en una tarde se colectaron 36 en par de horas. Y me fascinó porque de los 36, 34 fueron mujeres que donaron. Sí, porque ahora o sea, que ese mito un tabú de que uno no puede donar por ser fémina, por el tema del periodo, entre otras cosas. Pero es como tú dices, nosotros tenemos un pilar que son las universidades. Sí. Todas están donando voluntariamente. Bueno. Ahora tenemos Pucamaima aquí y ahora el 21 de noviembre en Santiago. Pero así también INTEC, la UNFU, UCATESI, UTESA, todas, UNIBE. UNIBE tiene algo interesante y es que ellos también, cuando están los estudiantes ahí sentados para donar... La Universidad de los Popes. Sí, pero ha volcado su solidaridad. Ay, la ha volcado totalmente. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque los niveles de participación están ahí. Pero bueno, la zona franca, también estamos allí. Fresenius Cavi hizo una colecta de 175 y luego hizo otra de 150. O sea, es suficiente para ese aspecto. Y las iglesias están colaborando. Entonces, tenemos que trazar una estrategia comunicacional para ir avanzando sobre crear la cultura de donación voluntaria e ir sustituyendo la reposición. Porque hay que decirlo, la tragedia de San Cristóbal, Hemocentro envió 140 entre plasma y sangre. Ahí no faltó sangre ni plasma. Pero la tragedia de los turistas que fallecieron en el accidente en Bávaro, tampoco. Y lo enviamos en helicóptero. O sea, estamos haciendo una contingencia también desde la URRED. ¿Qué es la URRED? Es la unidad de respuesta rápida a las emergencias. Porque si nosotros hubiésemos dado operatividad al Hemocentro solo con el concepto de una red basada en nodos, la población va a decir, están inaugurando algo, pero siguen las emergencias y no dan realmente la respuesta. Explíquele al televidente qué es un nodo, para que sepamos. El nodo es un banco de sangre suficientemente preparado para colectar sangre. Y eso lo tenemos en toda la red pública de banco de sangre, y en la medida que se vayan formando los clubes que se están formando, entonces vamos a tener lo siguiente. Hemocentro va, busca la sangre, la procesa y la regresa y se distribuye. Cuando eso ocurre en todo el territorio nacional, ustedes verán que eso se va a resolver. La sangre se está transfundiendo en el país hace 74 años y el Hemocentro tiene que, va a cumplir 3 años ahora. Sí. Y entonces estamos en esa dirección porque no vamos a descansar hasta que la sangre sea un bien público en República Dominicana. Y eso es sumamente importante. La primicia que deseo aquí decir, antes que vaya a olvidarlo, es que la red pública de banco de sangre junto al Hemocentro Nacional han pasado al primer lugar, reitero, primer lugar de captación y distribución de sangre en la República Dominicana. Pueden buscarlo en el repositorio. O sea, yo tengo fuente y hablamos con fuente. Entonces, Cruz Roja colectó 57,000 el año pasado y la red pública colectó 62 más los 12 del Hemocentro. Entonces hemos pasado a primer lugar. Si queremos una referencia, en el 21 la red pública colectó 19,000 y el año pasado colectaron 62,000, porque hicimos un acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y Servicio Nacional de Salud, el director Mario Lama y el ministro Rivera. Entonces, así es que podemos avanzar. Qué bueno, realmente. Doctor, usted ha dicho algo. La sangre debería de ser un bien común. O sea, que por ejemplo una persona no pierda la vida por no tener sangre. Eso es muy triste. Se supone que aquí eso debe de... Usted necesita una sangre, tenga.
O sea, no hay que esperar tanto. Pero lamentablemente hay un negocio con el tema de la sangre, y es con el tema de los laboratorios. Hay muchos laboratorios que venden la sangre a 8, 9 mil pesos, y usted ve, por ejemplo, que está el hospital y al frente hay un laboratorio de sangre. En cada esquina, en San Francisco de Macorís, eso en cada esquina hay un laboratorio de sangre, o sea que eso está a granel. Entonces me gustaría saber su opinión con relación a esto, porque se supone que el Ministerio de Salud Pública debe de regular esos permisos y hacer un levantamiento y ir quitando esto, porque tenemos el tema del hemocentro, que se supone que es el que debe de llevar a cabo todo el tema de la donación, pero también facilitarle a los hospitales que puedan tener la sangre. El que negocia con la sangre es un criminal. Es un acto criminal. Muy sencillo. Si nosotros decimos que la sangre, ¿verdad?, es donada y es transfundida y es vida, cuando usted negocia con eso, le está quitando la vida a personas que pueden recibirla, como bien tú dices, por mecanismos institucionales. El Ministerio de Salud Pública tiene un área que es la que regula eso, como tú dices. Nosotros somos Rectoría de la Sangre. Entonces eso hay que regularlo. Y ahí hay una Dirección Nacional de Banco de Sangre que es quien regula ese aspecto en el territorio nacional. Entonces, debemos ¿cómo lo transitar. regula, doctor? O sea, bueno, ellos deben, por ejemplo, de visitar cada banco de sangre público y privado, y con un documento, entonces hacer el levantamiento correspondiente. ¿Qué está pasando? Porque no solo es el negocio. O sea, no puede ser que haya una clínica que diga, aquí yo no acepto sangre si no es de tal sitio. Eso no puede ser. Porque si el banco está habilitado por el organismo correspondiente, se supone que tiene todo la calidad. El perfil, exactamente. Claro que sí. Nosotros aquí no cruzamos la sangre. ¿Cómo es posible? Si ustedes transfunden, usted debe de cruzar la sangre. Claro. Ven, entonces esos son algunos de los aspectos que regulación deberá resolver. El cruce es para garantizar que sea compatible. Exactamente. Exacto, porque no basta con que tú seas positivo y yo te envíe sangre. No, hay que cruzarla, hay que hacerle todo un expertise para saber que esta sangre es para tu organismo la compatible. Doctor, entonces según por lo que usted me dice, aquí entonces ese departamento, con todo el respeto, no está haciendo el trabajo que tiene que hacer, porque no estoy diciendo que usted lo diga, sino que uno analiza, uno dice, pero si hay tantos laboratorios y hay tantas cosas, entonces se supone que ellos tienen que regular los permisos y tal vez no lo están haciendo, están dando permiso a granel, pero también no hay una supervisión, porque a veces yo he escuchado que hasta en los colmados, usted va a un colmado X y usted encuentra sangre, porque ellos venden sangre, y un tal vampiro, no sé qué le dicen, así una persona que es la que tiene la sangre que le dona a cualquier tipo de sangre. Entonces no está haciendo el trabajo el departamento. Miren, eso no lo dice usted, lo digo yo. No, pero como quiera, lo que yo he observado, porque yo pertenezco al staff de salud pública, es que en los últimos 2 años se han dado pasos firmes para tratar de resolver una serie de problemas que existen, como los 2 que mencioné. Ahora bien, en el pasado era peor, porque lo que yo estoy diciendo no se decía. No se decía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ante esa inquietud tuya, que yo entiendo que es válida, entonces debemos de mejorar. La mejora continua de los procesos es una de las prioridades de la calidad, de los principios de la calidad. Entonces, mientras tú no hagas un levantamiento y sepas qué tú debes mejorar y por qué, entonces seguiremos igual o peor. Entonces, vamos a mejorar. Yo creo que hay una parte de la sangre, que es la que yo acabo de decir, de esa formación de clubes alrededor de los hospitales, y ese incremento que se ha suscitado de un 1% a un 18% de sangre voluntaria. Entonces lo que hay que hacer es mejorar la estrategia comunicacional. Eso es importante. Crear la primera generación de donantes con los chiquitines de 5 o 6 años para irla creando. Eso es lo que tenemos que hacer.
Y entonces eso tiene que ir desde las escuelas. Ojalá que el Ministerio de Educación... Ya yo le envié una comunicación al ministro para que nos reciba. Claro, y vaya entonces, un voluntario hasta de usted, hasta la misma persona de ciudadano cualquiera que pueda, ustedes lo capaciten y él pueda hacer un multiplicador. Es más, hasta uno de los donantes de ustedes que vaya, mira, es importante donar por esto. Sí, tenemos promotores que dan charlas y yo no sé, yo me imagino, podemos elaborar un glóbulo rojo que le hable a los niños con títeres y eso le llama la atención y eso no tiene un costo alto realmente. Ay, ojalá que sí. Doctor, usted hablaba de la cantidad de sangre que despachó y entregó el Hemocentro Nacional. Quiero que retomemos un poquito ese tema. ¿Cuántas en total ha entregado en lo que va del presente año? ¿Y cuánto ha significado eso en ahorro para las personas que han recibido esa sangre? Bueno, yo quiero, por ejemplo, decirte que en términos de plaquetas, si tú multiplicas 64 por 27, eso te va a arrojar una cantidad en millones de pesos. Posiblemente 1.727.000. Pero en los últimos 3 meses, que son 48 unidades de plaquetas, se le ha ahorrado al pueblo pobre más de 1.240.000 pesos. ¿Cómo tú le pides 25, 27.000 pesos? La unidad más de menor costo, y seguimos con el tema, que los bancos privados y la Cruz Roja, que es la que menor coste tiene para los insumos y los reactivos, son 3.000 pesos. Y 3.000 pesos ahora mismo es una cantidad muy apreciable para el pueblo. Entonces, por eso debemos insistir. Pueblo dominicano, la sangre debe ser un bien público. Y por eso yo estoy aquí sentado, porque el presidente me lo dijo. Pedro, hacia bien público. Vamos hacia allá. Vamos a hacer todo el esfuerzo. Y lo vamos a lograr. Y yo acepté porque yo tengo entendido, es un principio para mí, que así debe de ser. Y así lo estamos haciendo. Es por etapas. De la noche a la mañana yo no tengo varita mágica, ni tengo tinaco de sangre, pero lo hemos logrado. En cuanto al coste, el año pasado colocamos como componente 12.000. Cuando tú multiplicas, que la mayoría fue de unidades de paquetes globulares, entonces tú multiplicas eso por una media que puede ser 5.000, y entonces tú dices, de 8.000 por 5, estamos hablando de millones de pesos. Así es, doctor. Gratuitos al pueblo dominicano. Doctor, ¿tienen planes, por ejemplo, ya para finalizar? Bueno, ya estamos finalizando el año, Dios mío. Si tienen algunas iniciativas para ya llevar a cabo en lo que va del 2023 y ya para el 2024, aparte de me gustó mucho eso, doctor, ojalá que puedan ir, que el Ministerio de Educación pueda tomar esto en cuenta de los niños con un glóbulo rojo, etcétera, etcétera. Eso está chulísimo. Sí, sí. Pero, o sea, ¿tienen otros planes para este año? Tenemos 2 planes fundamentales. El primero es terminar a toda máquina. Para finales de noviembre, a partir de hoy, tenemos una proyección de 4.500 unidades colectadas por donantes voluntarios. O sea, vamos a terminar de manera muy, muy intensa. Y la segunda es que necesitamos que personas como tú también participen con nosotros. No, esta es una forma. Claro que sí. Yo he venido aquí, creo, si no 3, 4. Y cada vez que estamos aquí, es importante porque damos una orientación. Miren, la sangre unifica al ser humano. Yo se lo digo, porque no hay partido político que no me haya llamado. No hay iglesia, no hay comunidad. Todos, porque la sangre es roja, pero no es escogidista. Escogidista soy yo. La sangre de todos los dominicanos y dominicanas, no importa quién sea. Y así lo hemos hecho. Y así continuaremos mientras estemos aquí. Qué bueno, doctor. Bueno, yo pienso que ha sido una conversación bastante edificante. Siempre resulta interesante conversar con el doctor Pedro Sin, que es el director del Hemocentro Nacional. Y para que sepan, el Hemocentro Nacional es la institución rectora de la Estrategia Nacional de Sangre en la República Dominicana. Doctor,
Gracias por venir, por estar con nosotros esta mañana. Yo creo que sería bueno, doctor, que también el Ministerio de Salud Pública tome en cuenta de crear un hemocentro en el Cibao, en el sur, en el este, sí, eso para está, que ustedes tengan esa extensión y se les facilite el trabajo. Eso está, sobre todo en Santiago hemos hecho mucha intervención, porque allí está la segunda población mayor, pero lo tenemos como unidades. A ver, van a existir 3 grandes centros de traumatología. Ya se dio el Picasso de uno. Entonces, donde hay trauma, tiene que haber un banco de sangre importante. Será una unidad dependiente del hemocentro, norte, sur y este. Exactamente, que pueda se le facilite más el trabajo. Estamos de acuerdo, totalmente. Bueno, doctor, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. El doctor Pedro Sin, director del Hemocentro. Esperando de verdad, doctor, que todos estos planes y proyectos se lleven a cabo. Me gustó lo de los niños, te estoy haciendo hincapié en eso, que lo tomen en cuenta. Es la primera generación, es sumamente importante. Claro, así es. Y de esta manera, José Tomás, vamos a una pausa. Sí, ¿qué le parece? Quédense con nosotros, regresamos en breve. Su Mundo TV.